Miraglia, ya sabéis que esto es la salud a toda costa, que sí, hombre, después de tanto tiempo, evidentemente. En una edición anterior hablamos de la enfermedad básica, que es, digamos, el caldo de cultivo de otras patologías y problemas dentro del ámbito de la odontología. Hablamos de la enfermedad periodontal, o sea, recordáis, esa infección que hay en las encías alrededor del diente, esos microbios que se introducen en ese resquicio y montan ahí su hábitat y nos fastidian enormemente no solamente la pieza dentaria, sino el hueso que la soporta, y rompe, como el doctor Miraglia nos contaba, el anclaje de las distintas uniones del hueso al diente, ¿verdad? Todo aquello más o menos lo recordáis si visteis la edición. De todas maneras, haremos un pequeño resumen al principio para continuar con las soluciones, porque el doctor Federico Miraglia... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está aquí con nosotros de nuevo y va a continuar el conocimiento y también el trasladaros lo importante que es tomarse en serio esta enfermedad, que en principio, pues, salvo ligeros sangrados, salvo ligeros molestias o mal olor, etcétera, de la boca y tal, pues no altera el transcurso cotidiano de la vida, ¿no? De manera que sigue ahí funcionando. Bien, haciendo un pequeño resumen, Sí. doctor Miraglia, y que yo creo que es importante para situarnos, porque lo que vamos a hablar hoy es de las soluciones a esta enfermedad tan común, tan frecuente. Se trataba de lo que acabamos de explicar, una infección que se va metiendo ahí por distintos factores, una serie de factores de riesgo que se conjugan y que nos da esa enfermedad, y que es súper frecuente, lo tienen gran parte de la población, ¿verdad? Y que, ojo, y lo vamos a decir antes incluso del mantenimiento, que vamos a explicar también cómo se hace. No se debe intervenir, ya sea algo tan sencillo como una caries o eliminar una pieza dentaria, sin solucionar antes la periodontitis, ¿no? Hemos hablado que es un problema crónico, infeccioso, inflamatorio, que son bacterias que provocan la pérdida de encía, pérdida de hueso y esos anclajes o fibras periodontales. Y sí, la verdad que es un tema que tenemos que tratarlo con terapia nuestra. Sí. Y con terapia doméstica o de casa, por parte del paciente, con consejos de higiene, prevención y estudios periodontogramas, radiográficos, y como vemos en la imagen, pues es por donde las bacterias entran. La imagen en concreto es el periodontograma, y volviendo a lo que me preguntabas del tema de qué es lo primero, cuando hay una patología sintomática o aguda, evidentemente el paciente hay que curarle esa caries aguda, sí, haciéndole una endodoncia. Sí. No podemos decirle, vamos a trabajar en la encía y luego vamos a la caries. Porque es una cosa, digamos, aguda, claro, del momento, ¿no? Claro, pero si no hay ninguna patología aguda, es recomendable que la terapia o el tratamiento periodontal en ese paciente que esté diagnosticado de esta afectación sea lo primero por protocolo, porque al final la encía y el hueso es la base de todos los dientes. No tiene mucha lógica hacer un empaste, una gran reconstrucción, un blancamiento, una ortodoncia, si la encía no está sana. No tenemos que ser ni periodoncistas ni odontólogos para entender que tenemos que tener un buen huerto para que salgan una fruta y una verdura estupenda. Y recomendamos que siempre sea la primera patología a tratar si no hay nada agudo previo. Entiendo, eso es lo primero. Cuando hay posibilidades, digamos, de trabajar sobre ello sin necesidad urgente de otra acción. Exactamente. Evidentemente. Incluso si hay esa acción urgente, pues por un dolor muy fuerte que hay que aquello solucionarlo, una vez solucionado eso, hay que trabajar sobre la periodontitis. Claro, nosotros en esa visita de urgencia le comentamos al paciente, ante un acceso, ante una fístula o ante un problema de una gran caries que le esté provocando una pulpitis o dolor de nervio, le recomendamos que el endodoncista le realice la endodoncia, y una vez que el síntoma esté calmado, pues remitirlo al servicio de periodoncia para poder retomar el tratamiento periodontal y poder luego retomar, pues, otras cuestiones que el paciente nos demande, blancamiento, ortodoncia, resto de caries, etcétera. Bueno, esto dentro de la misma clínica, quiero decir,
la remisión es a otro, digamos, otro especialista que está allí mismo y que que está todo concentrado en el mismo. Somos un equipazo. Claro, claro, por eso digo. Dental, sí, con defensas, medios y delanteros, donde cada uno súper especializado en su área. Sí, sí, como debe ser. Estamos muy contentos de poder al paciente hacerle llegar los mejores conocimientos y armas para ponerle solución a una endodoncia, a una ortodoncia, a una implantología, a una estética, una periodoncia, a una odontopediatría. Claro, claro. Yo lo que quería dejar claro es que no es que te remiten que vayas a otro sitio, sino que está todo concentrado en la misma clínica. Exactamente. Claro, lo que pasa es que el especialista hoy día ya llega a términos realmente muy concretos. Sí, sí, la boca es muy pequeña, pero es verdad que la medicina siempre ha sido por especialidades y la odontología desde hace muchos años también, pues por suerte se está trabajando por especialidades, porque es muy difícil abarcar toda la boca en una misma persona, porque es que, antes era así, ¿eh? Claro, pero crece todo con tanta velocidad que... Y tanto es el conocimiento. Que hay que tener mucho tiempo para llevar todas las especialidades, ¿no? Claro, entonces, la verdad que el poder contar con un verdadero equipazo y que cada uno pueda pues ayudar al paciente en su problema, pues nos ayuda al paciente y a todo el equipo. Esto en el tema de la especialización, para que nos entendamos de una forma gráfica, entras allí y hay distintas habitaciones donde están los instrumentos especializados para cada cosa. Entonces, si tú tienes que hacerte una endodoncia, pues te diriges a este lugar con este especialista. Que tienes que hacer una ahí está el doctor Miraglia en otro lugar con su armamento preparado. Y así es como está todo especializado, pero tú entras allí y vas exactamente para el problema que vayas a tratar en ese momento. Igual lleva un grupo de problemas que vas poco a poco con cada especialista solucionando, ¿no? En función de toda la problemática que tenga. Exactamente. Cuando hablamos de derivación hablamos dentro del mismo centro. Claro. Y hablamos que el paciente, nosotros nos gusta el trato humano, ¿no? con la gente, que es lo que se echa en falta. Muchas veces el paciente nos dice, ¿no?, que es que me han explicado poco, han actuado rápido. Entonces nosotros intentamos tener un trato humano con el paciente que reciba mucha información. La información, instrucción, conciencia y motivación, que son quizás las bases de la odontología de hoy en día. Claro. A ver, Federico, seguimos por ese recorrido por la enfermedad periodontal y nos quedamos en esa actuación a través de una sonda que va investigando. Es como cuando manda un submarino allí abajo a ver qué hay, ¿no? Y ahí nos quedamos en la otra edición. Podemos continuar por ahí. La sonda ¿Qué es lo que vemos ahora? Es un instrumento que puede ser manual o electrónico, ¿vale? La sonda manual es una sonda CP12, que es el nombre que recibe, que es un instrumento metálico que lleva una serie de marcas, que entra en la encía para darnos una idea de la profundidad de sondaje, profundidad de bolsa, hasta dónde hay que sanear, dónde están esas bacterias. La sonda electrónica, que se llama sonda Florida, es una sonda que a través de un sistema de cables nos permite hacer una detección más precisa, más exacta de esa profundidad o bolsa periodontal, que es lo que vemos en la imagen. Hacemos un gráfico superior e inferior. ¿Podemos? Sí, muchísimo mejor. Hacemos un gráfico superior e inferior. Esa sonda hace como una foto de... Esta sonda lo que hace es detecta los dientes presentes y los ausentes. Por ejemplo, aquí este paciente no tiene esta pieza, ¿vale? Y dividimos la boca en 4 líneas. Esto es la arcada superior y esto es la arcada inferior. Esto es vestibular, lo que pega al labio. Esto es palatino, lo que va al paladar, de la zona de arriba. Y esto es la zona inferior por parte lingual y por parte vestibular, ¿vale? Lado derecho y lado izquierdo. Las rayitas que vemos es la profundidad de sondaje. La sonda detecta profundidades que van de 1 a 10. En el gráfico, los números chiquititos, que son 1, 2 y 3,
nos están detectando bolsas poco activas o sanas. Ajá. Los números 4 y 5 nos están detectando bolsas ya activas, pero moderadamente ya inflamadas. Y las bolsas que van desde 6 hacia 10, nos están detectando bolsas ya muy activas, muy inflamadas, muchas veces supurativas. Y muchas veces esas bolsas, con esas barritas más altas, Sí. ya traen como consecuencia una movilidad de la pieza. Se mueve el diente. Esto es un mapa, ¿vale? Un mapa que los periodoncistas necesitamos para saber dónde vamos a emplear una cureta, una fresa, el láser, el betadine. El distinto armamento que tenemos. Exactamente. Si Una no cosa, vamos a Federico, ciegas. antes de continuar adelante, una vez que la pieza, a causa de esta periodontitis, inflamación de alrededor de la mucosa del diente, la que la aguanta, una vez que el diente se empieza a mover, ¿no hay vuelta atrás? ¿O podría haber alguna vuelta atrás para encajarle? ¿Se han roto ya los anclajes definitivamente y eso no tiene cura? Muy buena pregunta. Existe una movilidad catalogada de grado 1, una movilidad catalogada de grado 2 y una movilidad catalogada de grado 3. Ajá. El grado 3 es insalvable. Insalvable. El grado 3 es que el diente se mueve y rota, ¿vale? Con lo cual no tiene encía, no tiene hueso, no tiene anclaje o fibras. Y el grado 1 y el grado 2 son movilidades que con terapia, con mantenimiento, que ahora hablaremos, podemos conservar, avisándole a los pacientes que son dientes que no van a coger una firmeza. Pero un diente móvil en boca que funcionalmente, hablamos de funcionalmente, una muela. ¿Para qué sirve una muela? Para masticar, para mascar, para ocluir. Si la muela está asintomática, pero tiene esa leve movilidad, no tenemos por qué extraerla. No pasa nada. Nosotros intentamos ser conservadores y no extraer dientes que el paciente no tenga algo, pues ya una incomodidad, un grado 3 de movilidad o una incapacidad masticatoria. Ya. Sí que es verdad que tenemos casos, y muchos casos, de pacientes que tienen un grado 1 de movilidad. Hemos visto en imágenes anteriores que la encía se separa del diente por esa inflamación, sí. Y cuando la encía se pone bonita y sana... Aquí lo vemos. Exactamente. La encía rosa, sana, se vuelve a adherir al diente. Ajá. Con lo cual, esa movilidad de grado 1, que es 1 milímetro, es algo imperceptible para el paciente, cuando la encía se vuelve a adherir al diente, esa movilidad de grado 1 pasa a ser una movilidad de grado 0, porque esa encía inflamada y despegada se ha vuelto a adherir como consecuencia de la terapia. Bien, bien, perfecto. Luego, si no es irreversible, depende de dónde se diagnostique, que cuándo se diagnostique. El diagnóstico es fundamental para poder explicarle al paciente que hay dientes que habrá que extraer y habrá dientes que incluso con movilidad podamos conservar. Y sobre todo explicar que el tratamiento de terapia va enfocado a que las piezas menos afectadas no empiecen a afectarse. Correcto. Muy bien. Pues es una pregunta, yo creo, es una respuesta que da mucha esperanza y que anima a ir pronto cuando se tiene algún problema, porque en función del tiempo se va a recuperar otra vez esa estabilidad del diente o no. Eso es evidente, ¿no? Animamos a todos los pacientes a esa primera visita de contacto. Contacto es que el paciente muchas veces lleva 5 o 10 años sangrando en casa y no le da mucha importancia porque dice que en mi casa sangramos todos. Diagnóstico. Todos sois periodontales. Claro, todos tienen la enfermedad. Pero no han sido tratados y nunca pueden ser tratados si no han sido previamente diagnosticados. Bien. Veíamos, Federico, cómo se hace ese sondaje para buscar cómo está la situación, ¿verdad? Sí. Y a continuación viene la terapia en sí, porque esto es para hacer un buen diagnóstico. ¿Qué se hace terapéuticamente con la enfermedad periodontal? Nosotros hacemos una terapia, un protocolo que lo llamamos desinfección bucal completa, donde con anestesia local hacemos toda la boca en una sola sesión, los 2 cuadrantes de arriba y los 2 cuadrantes de abajo, o dividimos la boca en 2 sesiones. Un día tratamos la parte superior y otro día tratamos los cuadrantes inferiores. Siempre con anestesia local, para que el paciente no tenga ningún tipo de molestia. Y utilizamos, pues, como has dicho tú, cada especialidad odontológica tiene sus armas. El arma de diagnóstico es la sonda y el arma de tratamiento son muchas. Usamos desde curetas, fresas, láser, irrigaciones con betadine,
bucal o povidona iodada. Todas esas armas entran en la bolsa periodontal guiados por el periodontograma o sondaje, y lo que hacemos es un efecto de arrastre de esas bacterias que están adheridas a la superficie radicular, a la raíz de los dientes. A la raíz. En vez de tener el típico sarro pegado al diente, pues el sarro se ha pegado a la raíz. Entramos en esa bolsa periodontal y hacemos un curetaje, un raspado, un detartraje, ¿vale? Una limpieza total. Exactamente. Ya. Lo que los pacientes llaman una limpieza profunda. Profunda. ¿Vale? Correcto. Bien. Y luego viene un mantenimiento. Cuando terminamos esa terapia, ya sea full mouth, boca completa, o boca partida en 24 o 48 horas, en esa misma sesión explicamos lo que hemos dicho antes: instrucciones de higiene, motivación y conciencia. ¿Para qué? Una vez que está la terapia o el tratamiento finalizado, el día a día depende mucho, ya casi 100% del paciente. Entonces, el pronóstico depende de que el paciente esté bien orientado en casa. Por suerte o por desgracia, en la farmacia hay una cantidad de productos de higiene tremendos, y ya en los supermercados ya ni te cuento. Nosotros intentamos en la consulta que cada paciente se lleve un protocolo personalizado de qué tipo de pasta tiene que usar, de qué tipo de colutorio tiene que usar, de qué tipo de cepillado tiene que usar y cómo hacer ese cepillado, cómo limpiar la zona de unión entre un diente y otro, qué es la seda dental, qué es un irrigador, diferencias entre un cepillo eléctrico y manual, para que en un protocolo ese paciente se lo lleve a casa y al mes hacemos un control donde observamos que el paciente colaborador ha tenido una desinflamación completa de todos los tejidos previamente inflamados. Bien. Y a partir de esa cita del mes es cuando empezamos ya a hablar de tema de mantenimiento. Ah, eso no es el mantenimiento todavía. No. Eso es, digamos, el protocolo que vas a hacer durante el mantenimiento. Claro, el mantenimiento engloba un mantenimiento doméstico, que es el que hemos hablado ahora, sí, y un mantenimiento clínico o periodontal, que es el nuestro en consulta. Ajá, que hay que hacerlo. Claro. Cuando el paciente nosotros al mes de todo el tratamiento y después de esas pautas de higiene muy bien explicadas, viene a su revisión, el paciente que ha cumplido todos esos consejos que hemos dado nos viene con una encía limpia, estupenda, magnífica. Y ahí damos un alta, ¿vale? Pero como toda patología crónica, que hemos hablado, diabetes, hipertensión, osteoporosis, etcétera, a nivel bucal, la periodontitis como patología crónica, no necesitamos tener una pastillita diaria como el colesterol, ¿no? Que hay que tomar una medicación todos los días para tener el colesterol regulado. La periodontitis no necesita una pastillita diaria para esa estabilidad. La periodontitis necesita dos factores. Uno, una buena higiene en casa con unos buenos consejos que hemos dado, y que el paciente luego acuda a vernos semestralmente o anualmente según los resultados del primer periodontograma que hicimos al principio. Un paciente con una periodontitis más agresiva, un paciente que le cueste más el cepillado, que sea más dejado, un paciente con un hábito tabáquico fuerte, con unas patologías sistémicas asociadas, tendremos que hacerle un régimen de mantenimiento cuatrimestral o semestral. Un paciente que no tenga patología asociada, no sea fumador y tenga una higiene exquisita, pues podemos hacerle un mantenimiento más anual. ¿Qué hacemos en la consulta en ese mantenimiento? Volvemos a sondar para ver que hay una reducción de la bolsa, que ya no hay sangrado, que ya la encía no está ni gruesa ni roja, sino que está fina y rosa, y hacemos otra limpieza profunda, ¿vale? Con una terapia que lleva láser betadine, cureta ultrasonido y otras aparatologías que usamos, y hacemos una repetición de ese primer tratamiento, pero, como decimos al paciente, más light, más suave, menos profundo, porque a nivel interno, la bolsa se ha ido cerrando, ¿vale? Explicamos que una bolsa de 10 milímetros nunca va a ser una bolsa de 1, porque una bolsa de 10 milímetros es que el diente hay que sacarlo. Claro, claro. Pero si una bolsa de 3 puede pasar una bolsa de 1. Por eso el mantenimiento es fundamental. Es la única forma de que el paciente siga estable y no pierda esos anclajes y no pierda piezas. Claro, claro. Bien, ese mantenimiento y ese seguimiento
es el que te va a garantizar que no va a volver, porque la tendencia es a la recidiva, ¿no? La tendencia es a volver a reinfectarse otra vez. La tendencia, como todo en la vida, es que cuando tenemos algo nuevo, algo limpio en este caso, como la encía, lo cuidamos los primeros días a Magnífico. tope, genial. Pero luego va pasando el tiempo. Cuando hablamos de conciencia y motivación, eso es fundamental. Si el paciente no lo tenemos concienciado y motivado con su patología, pues al segundo o tercer mes se va dejando un poquito. Claro. Entonces la tendencia a la recidiva es muy alta. Claro. Por eso en las citas de mantenimiento no solamente ofrecemos terapias de tratamiento, sino que volvemos a hablar de higiene, volvemos a motivar y sin regañar nunca a nadie, claro, le explicamos, pues mira, aquí hay que llegar de esta manera. Tiramos de imágenes, tiramos de vídeos, tiramos de pequeños talleres que hacemos en la consulta para que el paciente pueda llegar a su muela de juicio con un cepillo concreto para que no se le acumule placa y al no acumular placas pues no tenga problemas en otras zonas. Por eso creo que el concepto de mantenimiento es para mí el más importante en la patología periodontal. Porque tenemos pacientes que vienen de otros centros y nos dicen, a mí me hicieron un curetaje hace 10 años. Es como si no te lo hubiera hecho. Hay que empezar de cero. Claro, es como tomar la pastilla para la tensión, pues solamente los sábados, que es cuando salgo a la calle y me tomo un espeto y una cervecita. Ya. Y el resto de días no me tomo la pastilla para la tensión. Pues o me la tomo todos los días o no me la tomo. Claro. Pero tomar un día sí, un día no, pues no tiene mucho sentido. Claro, y cuando decides acabar con esta patología, insisto, súper frecuente, ¿tenéis cuantificación del porcentaje de gente afectada? Nosotros en la consulta, como hemos hablado del tema de protocolo, todos los pacientes tienen que pasar por el área periodontal para poder acceder luego a otro tipo de tratamiento. Lo que es la epidemiología, la incidencia, la prevalencia, la frecuencia es altísima. 2 de cada 3 pacientes pueden padecer, 2 de cada 3. Pueden padecer un proceso periodontal crónico, ¿vale? O localizado. ¿Qué es un proceso localizado? Un paciente que está comiendo en un restaurante, se le acumula un resto entre 2 piezas, no sabe usar el interdental porque no lo conoce, pasa el fin de semana y acude a la consulta el lunes con un absceso en una papila, un flemón en una papila. Es un proceso localizado. Solución, pues tratar localizadamente esa papila, eliminar los restos, enseñarle qué es un cepillo interdental y problema solucionado. No necesita luego un mantenimiento semestral porque es algo puntual. Sí. Paciente que vamos a la consulta con un piercing. Los piercing son una chapita que va aquí, pero la otra parte va a la boca. Ese contacto de la chapita con la encía durante años provoca una recesión, una pérdida de tejido blando. Entonces, no le recomendamos a ningún paciente que se ponga un piercing, pero lo que nos dedicamos a la boca, preferimos un piercing en la nariz o en la ceja que en el labio o en la lengua. Ya. ¿Vale? Pero hay gente que se lo pone. No recomendamos un piercing a nadie, ¿vale? En ninguna zona. Sí, pero la gente se lo pone. Sí, pero por eso son procesos localizados. Los localizados, pues, podemos animar a esa retirada del piercing y a esa cirugía de encía para recuperar la encía perdida. Sí. Y al paciente crónico tenemos que recomendarle casi obligatoriamente una visita cuatrimestral, semestral o anual para seguir con esa terapia de mantenimiento. Me parece increíble. 2 de cada 3 personas sufren la enfermedad. Y el problema es el que no lo sabe. Ese es que puede que sea la mayoría. Claro, ese es el mayor temor. El paciente que va por la calle y no sabe el problema que tiene y cuando se da cuenta ya es tarde. Por eso la prevención que me comentabas tú, la revisión, esa revisión cómoda y sencilla de vengo a que me contéis si tengo o no tengo algo, pero tengo la boca sana. Vamos a ver el tejido blando, vamos a conocer esa encía y vamos a corroborar que no hay una patología periodontal o vamos a hacer estudios. Hacemos estudios incluso genéticos también en la universidad para saber si hay una predisposición genética o no de este tema. Federico, se nos ha ido el tiempo, pero no, te voy a hacer una última pregunta que me parece interesante. ¿Es contagiosa esta enfermedad? Porque el beso es habitual. Sí, es una pregunta muy frecuente.
en parejas que vienen a la consulta. Claro. Yo siempre digo que la periodontitis, como es un proceso bacteriano, puede haber algún grado de contagiosidad, pero influyen más otros factores de riesgo de base, factores genéticos, factores de hábitos de higiene, factores tabáquicos que hemos hablado, factores hormonales. Pero como todo, pues bueno, pues hay alguna bacteria que puede ser contagiosa, pero yo siempre intento explicar que no vamos hacia un tema de contagiosidad y más hacia un tema de factores de riesgo punteros para este tipo de problemas. O sea, que tranquilidad en ese sentido, sí. que no es lo habitual, ni lo frecuente, ni... Perfecto. Estaría tranquilo. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos tranquilos. Sí, tranquilo. Tranquila, Málaga. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, yo creo que en esta segunda edición de la periodontitis como enfermedad de base de otras muchas dentro del ámbito de la odontología, ya ha quedado aclarado prácticamente todo. Que lo paséis muy bien, que os divirtáis. Hasta la próxima edición. Gracias.